Los ríos son las venas de nuestro planeta, moldean cañones, alimentan civilizaciones y fluyen a través de los paisajes más salvajes de la Tierra. Tal vez hayas oído hablar de algunos de los ríos más largos del mundo, pero te apuesto a que en este video descubrirás algunos de los que, quizá, nunca habías escuchado. Acompáñanos a explorar los 10 ríos más largos del planeta, corrientes majestuosas que han nutrido civilizaciones, grabado la huella del tiempo y continúan fluyendo incansablemente a lo largo de millones de años de historia. Si te apasiona conocer el mundo a través de sus maravillas naturales y cifras impresionantes, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos fascinantes. Y ahora, comencemos nuestra cuenta regresiva. 10. El río Amur, la majestuosa frontera natural entre Rusia y China. Extendido sobre las vastas tierras del este de Asia, el río Amur tiene una longitud de 4.444 kilómetros. Nace en la región montañosa donde se encuentran las fronteras de Mongolia y Rusia, formado por la confluencia de los ríos Shilka y Argun. A medida que sigue su curso, el Amur traza una frontera natural entre Rusia al norte y China al sur, con una extensión de aproximadamente 1.610 kilómetros. Este río no solo tiene un valor geográfico, sino que también representa una frontera política y cultural de gran importancia que ha contribuido a moldear la historia de ambas naciones durante muchos siglos. La cuenca del Amur abarca una enorme variedad de ecosistemas, desde selvas y praderas hasta zonas de humedales. Numerosos ríos importantes desembocan en él, como el Songhua en China y los ríos Zea y Bureya en Rusia. 9. El río Congo, el río más profundo del mundo. A continuación viajamos a África, donde el majestuoso río Congo se extiende a lo largo de 4.700 kilómetros, siendo la segunda vía fluvial más larga del continente, solo superada por el Nilo. No es simplemente un río, sino la arteria vital de África Central. El Congo inicia su recorrido en las tierras altas del noroeste de Zambia, donde al principio se le conoce como río Chambeshi, antes de unirse y formar el gran río Congo. Su cauce serpentea hacia el norte, luego gira al oeste y atraviesa la densa selva tropical del Congo. Lo que hace especial al Congo es su profundidad impresionante, que en algunos puntos supera los 220 metros, convirtiéndolo en el río más profundo del mundo. A lo largo de su trayecto, forma cascadas y rápidos poderosos, entre ellos las famosas cataratas del Congo, que pusieron a prueba a los primeros exploradores con enormes desafíos. Después de superar esas turbulentas caídas, el río Congo se ensancha y se convierte en una vía de comunicación esencial para toda la región, antes de desembocar en el Océano Atlántico, donde sus aguas dulces se mezclan con la inmensidad del mar. 8. El río Paraná, el corazón hidroeléctrico de Sudamérica. Dejando atrás África, llegamos a Sudamérica, donde el majestuoso río Paraná se extiende a lo largo de 4.880 kilómetros, siendo el segundo río más largo del continente, solo después del Amazonas. El Paraná nace en el sureste de Brasil, en la confluencia de los ríos Paranaíba y Grande. Este río es tanto una fuente de energía como una frontera natural entre Brasil y Paraguay. A lo largo de su recorrido, destaca la represa de Itaipú, una de las obras hidroeléctricas más grandes del mundo, con una altura de 196 metros y una longitud cercana a 8 kilómetros. El embalse que se forma detrás de la presa proporciona electricidad a todo Paraguay y a una gran parte de Brasil. Al avanzar hacia el sur, el Paraná marca el límite entre Paraguay y Argentina, y el paisaje se transforma de selvas a extensas llanuras, creando innumerables islas y zonas húmedas llenas de vida silvestre. Un punto espectacular es la Catarata de Iguazú, que, aunque se encuentra en un afluente, constituye una de las maravillas naturales más imponentes del planeta, con 275 caídas de agua independientes, testimonio del poder inagotable de la naturaleza. Finalmente, el río Paraná se une al Uruguay para formar el Río de la Plata, un estuario que alcanza los 220 kilómetros de ancho y desemboca en el Océano Atlántico. 7. El sistema fluvial Ov-Irtish,
la arteria vital de las tierras heladas de Siberia. Avanzando hacia la gélida región de Siberia, nos encontramos con el sistema fluvial Ov-Irtysh, que alcanza una longitud de 5.410 kilómetros y atraviesa la vasta extensión del territorio ruso. El río Ov nace en la cordillera de Altai, al sur de Siberia, formado por la confluencia de los ríos Villa y Katun. Sus aguas provienen del deshielo y de la nieve de montañas que superan los 4.500 metros de altura. El río Ov atraviesa profundos valles antes de abrirse paso hacia la llanura de Siberia occidental. Al sur, el Irtysh, uno de sus principales afluentes, nace en Kazajistán y se une al Ov después de recorrer más de 4.000 kilómetros. Cuando ambos ríos confluyen, el Ov se vuelve aún más majestuoso, fluyendo hacia el norte y formando un extenso delta que alcanza hasta 80 kilómetros de ancho, antes de desembocar en el mar de Kara, en el Océano Ártico. Aunque permanece congelado durante casi 8 meses al año, en el breve verano, el delta cobra vida cuando millones de aves migratorias llegan para reproducirse, convirtiendo la zona en uno de los ecosistemas de agua dulce más grandes del mundo. 6. El río Amarillo, la cuna de la civilización china. Dirijámonos ahora a China, donde fluye el legendario río Amarillo, con una longitud de 5.464 kilómetros atravesando el norte del país. Conocido como la tristeza de China por las devastadoras inundaciones que ha causado a lo largo de la historia, también es considerado la cuna de la civilización china. El río Amarillo nace en la cordillera de Bayankala, en la provincia de Qinghai, a más de 4.500 metros de altitud. Al principio no es más que un arroyo cristalino, pero al avanzar hacia el este se transforma en un inmenso río cargado de sedimentos. El río gira hacia el norte, formando un gran arco alrededor del desierto de Ordos, y atraviesa la meseta de Los, donde los finos depósitos amarillos dan origen al color y al nombre característico del río. En el desfiladero de Yingshan, el amarillo corta antiguas capas de roca, creando un paisaje impresionante con acantilados verticales. Finalmente, el río desemboca en la bahía de Bohai, en el Mar Amarillo, culminando así su legendario recorrido. 5. El sistema fluvial Yenisei-Angara, el gigante del norte de Rusia. De regreso a Siberia, nos encontramos con el imponente sistema fluvial Yenisei-Angara, que alcanza una longitud de 5.539 kilómetros y es el mayor sistema de ríos que desemboca en el Océano Ártico. Su origen se encuentra en el lago Baikal, el lago de agua dulce más profundo y antiguo del mundo. El Angara es el único río que fluye desde este lago, llevando consigo aguas cristalinas que nunca llegan a congelarse por completo durante el año. A medida que avanza hacia el norte, el río Angara pasa por una serie de enormes represas hidroeléctricas, entre ellas la de Bratsk, terminada en la década de 1960, que formó uno de los embalses más grandes del mundo con una extensión de más de 500 kilómetros. Posteriormente, el Angara se une al Yenisei, dando lugar a un río colosal que atraviesa el corazón de Siberia antes de desembocar en el Océano Ártico, culminando así el grandioso recorrido de uno de los ríos más majestuosos del planeta. 4. El sistema fluvial Missouri-Mississippi, la arteria vital de América del Norte. Atravesando el corazón de los Estados Unidos, el majestuoso sistema fluvial Missouri-Mississippi se extiende a lo largo de 6.275 kilómetros. Es el río más largo de América del Norte. El Missouri, el afluente principal del sistema, nace en las montañas rocosas del estado de Montana, donde 3 arroyos de montaña se unen, el Jefferson, el Madison y el Gallatin. Desde allí serpentea entre paisajes impresionantes como la Gran Puerta, un desfiladero de paredes de piedra caliza que se elevan cientos de metros. A lo largo de su recorrido, el Missouri atraviesa una cadena de enormes embalses, entre ellos el lago Sacagawea, en Dakota del Norte, uno de los lagos artificiales más grandes del continente. Al unirse con el Mississippi cerca de San Luis, sus aguas se mezclan, cargando sedimentos de un característico color marrón, formando así la gran arteria vital de los Estados Unidos. Desde allí,
El Mississippi continúa hacia el sur, desembocando en el Golfo de México, transportando cada año más de 159 millones de toneladas de sedimentos que dan vida y fertilidad a la llanura más productiva del país. 3. El río Yangtze, la inmensa arteria vital de China. En el tercer lugar, regresamos a China para encontrarnos con el majestuoso río Yangtze, que se extiende a lo largo de 6.300 kilómetros, atravesando la parte oriental del país. Es el río más largo de China y el tercero más extenso del mundo, considerado la arteria vital que sostiene a cientos de millones de personas. Su origen se encuentra en la meseta del Tíbet, donde el deshielo de los glaciares del monte Galadong da nacimiento a su primer cauce. Al principio serpentea entre valles y desfiladeros empinados, descendiendo desde una altitud superior a los 5.000 metros. A medida que avanza hacia el este, el Yangtze atraviesa uno de los paisajes más impresionantes de China, las Tres Gargantas. Este tramo de más de 200 kilómetros corta imponentes acantilados de piedra caliza, algunos de los cuales se elevan hasta 1.200 metros por encima del nivel del agua. Este paisaje majestuoso ha inspirado a generaciones de artistas y poetas chinos. Más adelante, el Yangtze se abre paso por la fértil llanura de Jianghan, una de las zonas agrícolas más productivas del país, donde los arrozales y las granjas de peces han alimentado a las comunidades durante miles de años. Finalmente, el río concluye su viaje cerca de Shanghái, formando un extenso delta antes de desembocar en el mar de China Oriental. Llegados a este punto, hay que destacar algo importante. Determinar el punto exacto donde comienza y termina un río, o decidir qué afluente debe considerarse para medir su longitud, es una tarea extremadamente compleja. Ni siquiera los mapas de mayor resolución pueden ofrecer una precisión absoluta. Los ríos cambian constantemente debido a la erosión, las inundaciones y la intervención humana, dividiéndose o fluyendo a través de lagos, presas y zonas inundables, lo que dificulta mantener una medición uniforme. Por eso, hasta el día de hoy, los expertos siguen debatiendo si el Nilo o el Amazonas es realmente el río más largo del planeta. No existe un estándar universal, solo estimaciones ampliamente aceptadas basadas en distintos métodos e interpretaciones. Con esta idea en mente, continuemos con los dos ríos más largos de la Tierra según las cifras más reconocidas en la actualidad. 2. El río Amazonas, la vena verde del planeta Tierra. Ubicado en América del Sur, el río Amazonas se extiende a lo largo de 6.400 kilómetros. Es el río con el mayor caudal del mundo, transportando más agua que la suma de los siguientes 7 ríos más grandes juntos. El Amazonas inicia su recorrido en la cordillera de los Andes, en Perú, donde su fuente más lejana es el río Mantaro, que nace del lago Junín. Al descender hacia las tierras bajas, el río se ensancha formando la gigantesca cuenca amazónica, el sistema de drenaje más grande del planeta, que cubre cerca del 40% del continente sudamericano. A lo largo de su trayecto, el río serpentea a través de la selva tropical más extensa del mundo, creando una vasta red de canales, zonas inundables y lagos estacionales. Uno de los fenómenos más impresionantes ocurre cerca de la ciudad de Manaos, en Brasil, donde las aguas oscuras del río Negro fluyen paralelamente al flujo turbio y arcilloso del río Solimones durante casi 6 kilómetros antes de mezclarse. La marcada diferencia de temperatura, velocidad y densidad del agua da lugar a este espectáculo natural único. Estas aguas albergan más de 2.500 especies de peces, junto con decenas de miles de tipos de plantas y animales en la selva circundante. Finalmente, el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico, culminando su monumental travesía a través del continente sudamericano. El río Nilo, la cinta verde que une el desierto del Sahara. Y en el puesto número 1 se encuentra el majestuoso río Nilo, un símbolo eterno, el legendario río que se extiende a lo largo de 6.650 kilómetros y atraviesa 11 países del noreste de África antes de desembocar en el mar Mediterráneo.
Su fuente más lejana es el río Cajerá, situado en las tierras altas de Burundi, que al unirse forma el Nilo Blanco cuando fluye hacia el lago Victoria, el lago más grande de África. Desde allí, el río inicia su viaje hacia el norte, comenzando en la ciudad de Jinja, en Uganda, bajo el nombre de Nilo Victoria. Al cruzar Sudán del Sur, el río da origen a extensas zonas pantanosas, uno de los ecosistemas de agua dulce más grandes del planeta, que durante la temporada de lluvias puede cubrir más de 30.000 kilómetros cuadrados. Este lugar sirve de refugio para millones de aves migratorias y una inmensa variedad de fauna salvaje. En la capital de Sudán, Jartum, el Nilo Blanco se une al Nilo Azul, que desciende desde las tierras altas de Etiopía. Este último aporta el 80% del caudal y la mayor parte del fértil limo que convierte el Valle del Nilo en una de las cunas agrícolas más antiguas de la humanidad. Al avanzar hacia Egipto, el río cruza el desierto implacable, dando vida a una estrecha franja verde a lo largo de sus orillas, un paisaje que ha sustentado una de las civilizaciones más grandiosas del mundo durante más de 5.000 años. El contraste entre el verde intenso de los campos junto al río y el amarillo árido del desierto más allá define la imagen eterna del país. Finalmente, el Nilo se divide en varios brazos al llegar a su delta antes de desembocar en el Mediterráneo, una de las zonas agrícolas más antiguas y cultivadas del planeta, que se extiende a lo largo de 249 kilómetros de costa y alberga a casi la mitad de la población egipcia. Y esas son las 10 ríos más largos del mundo. ¿Cuántos de ellos habías escuchado antes? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.